Hola chicos, bienvenidos a una maravillosa edición de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y miren mi nueva sombrilla, está linda, ¿no? Quiero recordar las viejas épocas del Perú en el siglo XIX. En ese entonces las tapadas limeñas ya estaban un poquito pasaditas de moda. También les quiero contar que a cada rato salían intelectuales o escritores que lanzaban duras críticas contra el gobierno. Y están los positivistas, que planteaban que con la industria y la ciencia habría un gran bienestar social. ¿Y quiénes son los positivistas? Pues lo veremos a continuación. Hugo, estamos en el Perú actual, con el humo de los carros, sus celulares, etcétera, etcétera. Ahora retrocedamos el tiempo y vámonos hasta el siglo XIX. ¡Ay, Hugo! Estás desentonando con esa ropa. Así está mejor. ¡Qué guapo te ves! Más o menos por ese entonces llegó el positivismo al Perú. Pero te preguntarás ¿qué es? La verdad, no tiene nada que ver con ser positivo o sí, qué chévere, piensa en grande, somos los mejores. No, el positivismo es un método científico. Así es, como lo oyen. El positivismo lo usaron los peruanos como método científico para encontrar una explicación científica de cómo funcionaba la sociedad peruana y cuáles eran sus debilidades. Así, se llegó a la conclusión de que el país se desarrollaría con la educación. Es que en ese entonces no era tan obvio. Por eso, los positivistas orientaron a los profesores en la solución de los problemas de manera práctica. Mira, Hugo, te presento a algunos destacados positivistas. Aquí tenemos a los filósofos Javier Prado y Jorge Polar, a los sociólogos Carlos Lizón y Joaquín Capello, y a las eminencias en Derecho, Manuel Vicente Villarán y Mariano Cornejo. Un gusto conocerlos. Pero este era el más chévere de los positivistas, Manuel González Prada, el más influyente intelectual. Su famosa frase fue: los jóvenes a la tumba y los viejos a la obra. No, al revés. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Es la frase más célebre de González Prada. Un llamado a las jóvenes generaciones para tomar acción de una vez por todas, con el fin de lograr un cambio social contra las malas ideas y los malos hábitos. Él planteó una severa crítica a la sociedad peruana, sobre todo a su clase dirigente. Planteó que la sociedad peruana se regeneraría con una renovación de la clase política. Sus críticas influyeron en las futuras generaciones de intelectuales. Lamentablemente en esas épocas había ideas erradas. Por ejemplo, algunos intelectuales creían en el darwinismo social, no solo en Perú, sino en el resto de Latinoamérica. Pero, ¿qué es el darwinismo social? Imagino que te suena ese nombre, Charles Darwin. Sí, este científico inglés que decía que las especies más fuertes evolucionan para adaptarse, mientras que las especies más débiles se extinguen. Su teoría se deformó creándose el darwinismo social, que planteaba que las razas tenían jerarquías. Sí, como lo oyen, era un racismo científico. O sea, la raza blanca era la mejor y que con las demás no pasaba nada. En 1860, esta errada teoría ya estaba difundida en el Perú, pero se reavivó después de la catástrofe de la guerra con Chile. Perdimos la guerra por culpa de los indígenas y los negros. Huguito, mejor tápate los oídos. Sí, esa gente estaba muy equivocada, pero eran otros tiempos. Mejor hablemos de algo más bonito como la literatura. Los problemas sociales eran pan de todos los días, así que hubo personas que encontraron la literatura como un medio para expresarse. Hubo escritores que mostraban de manera directa la vida cotidiana y los interminables conflictos de la sociedad peruana. ¿Alguien me llamaba? No, señor Vargas Llosa, usted todavía ni nacía. Los escritores peruanos más reconocidos de esa época fueron Abelardo Gamarra y Mercedes Cabello de Carbonera. Un momento, casi me olvido de la más importante, Clorinda Mato de Turner. Esta mujer súper inteligentísima escribió esta obra, Ave sin nido, donde retrató la sociedad cusqueña a fines del siglo XIX, mostrando la injusticia a la que eran sometidos los indígenas. En la literatura peruana había dos escritoras muy reconocidas. Eso quiere decir de que la mujer poco a poco iba tomando protagonismo en la historia. ¡Qué chévere!, ¿no? Por ejemplo, en el año 1892, Laura Rodríguez Dulanto fue la primera mujer en ingresar a la universidad. Sí, lo malo es que aún faltaba muchísimo para completar la tan ansiada igualdad de género.
Y no solo lo digo por el Perú, sino también por toda Latinoamérica. Es que en Latinoamérica su forma de gobernar era muy parecida a la de nosotros porque los que mandaban eran de la oligarquía. Hugo, ¿me tienes una pregunta? ¿Qué es una oligarquía? Sencillo, Huguito. Es un sistema de gobierno donde el poder está en manos de la clase social privilegiada y que son muy poquititos. ¿Quieren seguridad ciudadana? Déjame pensarlo mientras cuento mis barras de oro. A fines del siglo XIX, los gobiernos latinoamericanos estaban en manos de la oligarquía. Todas estas oligarquías gobernantes solo veían sus intereses políticos y sociales, muchas veces olvidándose de las clases menos favorecidas. Necesito encontrar una solución. ¿Para qué? Para que nosotros los ricos nos hagamos más ricos. Los gobiernos oligárquicos de Latinoamérica privilegiaron el orden, para así alcanzar el progreso de sus naciones. Lo malo es que con esas medidas se les privaba a las clases populares del derecho de votar. ¿Y las mujeres cuándo votan? Ay, Huguito, todavía faltan un montón de años para que en toda Latinoamérica se legalizara el voto femenino. Todavía había muchísimo por hacer. Lo bueno es que se comenzaron a expandir las vías de comunicación, uniendo provincias alejadas de muchas regiones. Eso servía demasiado para todo tipo de comercio e intercambio. ¡Qué chévere! Sí, las provincias antes alejadas ahora eran parte del engranaje político y económico de los nuevos gobiernos. Esto también promovía la migración de las poblaciones indígenas a diferentes regiones, incluyendo las ciudades. Este fue el caso de muchos países de la región. Profesora, ¿nos quiere contar algo más? En el siglo XIX se dieron una serie de guerras por territorios, que configuran los límites del actual mapa de Sudamérica. Muy aparte de la ya conocida Guerra del Pacífico o la guerra donde España pretendió recobrar los países independizados, hubo una guerra muy sonada. Me refiero a la Guerra de la Triple Alianza, donde Brasil, Argentina y Uruguay se enfrentaron a Paraguay. Al finalizar esta cruenta guerra, Paraguay perdió una gran parte de su población y territorio. Hugo, te presento a Pedro II, que fue un emperador brasileño que reinó durante 58 años. ¡Asu! Y aunque no lo creas, era un emperador muy pero muy querido por el pueblo porque encabezó muchas reformas que hicieron de Brasil un país ordenado y económicamente estable. Sin embargo, un pequeño grupo de líderes militares sacó a Pedro II del poder a pesar de las protestas del pueblo. Así, se proclamó la República Vieja de Brasil, donde gobernó el presidente Manuel Deodoro de Fonseca. La oligarquía se fue extendiendo por Latinoamérica, sí que son bien espesos, pero ¿cómo mantuvieron su dominio durante tanto tiempo? Ellos tuvieron que aplicar medidas. No, pero no ese tipo de medidas. Nos referimos a sus dos modelos de gobierno, el control directo y la imposición de dictadores. ¡Asu! ¡Qué feo! En el control directo siempre era el mismo grupo de oligarcas los que gobernaban. Y los elegía el pueblo, porque en verdad los que votaban eran muy poquitos y eran más fáciles de manejar. Esto se dio en países como la República Aristocrática de Perú, la República Conservadora de Argentina y en la República Vieja de Brasil. Ya lo sabes, vota por mí. En la siguiente elección, vota por mí. Ya lo sabes, y en la siguiente elección no te olvides votar por mí. ¡No puede ser! ¡Siempre son los mismos! Incluso, había países donde los votos eran manipulados para favorecer a un candidato. En otros países, la oligarquía estaba presente mediante la imposición de dictadores. Tenemos a Antonio Guzmán Blanco, que gobernó durante 18 años en Venezuela, y Manuel Estrada Cabrera, que durante 21 años hizo lo que se le dio la gana en Guatemala, porque mandaba a matar y torturar a sus opositores. Mientras tanto, en México, Porfirio Díaz gobernó durante 35 años. En ese tiempo, México vivió un relativo desarrollo industrial gracias a la intervención del capital extranjero. Sin embargo, aún continuó la miseria campesina. Ahora es tu turno. ¿Qué intelectual peruano acuñó la frase "los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra"? Mariano Cornejo, Manuel González Prada, Joaquín Capello. Estás en lo correcto. El intelectual positivista Manuel González Prada acuñó la frase "los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra", que era un llamado a las jóvenes generaciones
para tomar acción, con el fin de lograr un cambio contra las malas ideas y los malos hábitos de la sociedad. ¿A quién pertenece el libro Ave sin nido? Abelardo Gamarra, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello. Así es, Clorinda Mato de Turner escribió Ave sin nido, una crítica al gobierno peruano de fines del siglo XIX, donde retrató una sociedad cusqueña con mucha injusticia, donde los indígenas eran sometidos. ¿Qué dictador gobernó México durante 35 años? Antonio Guzmán Blanco, Manuel Estrada, Porfirio Díaz. Muy bien, Porfirio Díaz gobernó durante 35 años, desde el año 1876 a 1911. En ese tiempo, México vivió un relativo desarrollo industrial. Sin embargo, aún continuó la miseria campesina. Hoy aprendimos que a fines del siglo XIX llegó al Perú el positivismo, un método científico para analizar el funcionamiento de la sociedad peruana y cuáles eran sus debilidades. Algunos destacados positivistas fueron Javier Prado, Jorge Polar, Manuel Vicente Villarán, Mariano Cornejo y por supuesto Manuel González Prada. El intelectual Manuel González Prada acuñó la frase "los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra", que era un llamado a las jóvenes generaciones para tomar acción y con el fin de lograr un cambio contra las malas ideas y los malos hábitos de la sociedad. Lamentablemente en esas épocas había ideas erradas. Por ejemplo, algunos intelectuales creían en el darwinismo social, un racismo científico donde se decía que la raza blanca era la mejor. En 1860, el darwinismo social se difundió en el Perú, pero se reavivó después de la catástrofe de la guerra con Chile, culpando a los indígenas y a los afrodescendientes del fracaso. Los escritores peruanos más reconocidos de esa época fueron Abelardo Gamarra y Mercedes Cabello de Carbonera, y Clorinda Mato de Turner. Esta última escribió Ave sin nido. Los gobiernos latinoamericanos estaban en manos de la oligarquía, donde los gobernantes solo veían sus intereses políticos y sociales, muchas veces olvidándose de las clases menos favorecidas. Se expandieron las vías de comunicación, uniendo provincias de muchas regiones. Las provincias antes alejadas ahora eran parte del engranaje político y económico de los nuevos gobiernos. La oligarquía se fue extendiendo por Latinoamérica, manteniendo su dominio un largo periodo mediante el control directo o la imposición de dictadores. Actualmente persisten prejuicios étnicos y raciales en el Perú. ¿Crees que es herencia de las falsas creencias raciales del siglo XIX? Recordemos que en esa época persistían las ideas equivocadas, aunque también habían personas que abogaban por los derechos de los demás. En Latinoamérica perduró durante muchísimo tiempo la oligarquía. ¿Cómo crees que todo sería actualmente si eso hubiera sido distinto? ¿Sabías que durante el siglo XIX en Argentina y Uruguay se realizaba el voto cantado? El voto cantado era cuando elegías a tu candidato en voz alta frente a los miembros de mesa. Este método de votación no garantizaba ninguna democracia y también propiciaba la corrupción. Por eso, se abolió en 1912 en Argentina y en 1918 en Uruguay, estableciéndose el voto secreto. Ahora ya lo sabes. En el siglo XIX, nuestro país vio nacer a un célebre escritor. Nos referimos a Ricardo Palma, también conocido como el bibliotecario mendigo, porque pidió donaciones de libros a diferentes países para poder reconstruir la Biblioteca Nacional que había sido destruida en la guerra. Y te recomiendo su libro más conocido, Tradiciones Peruanas. Es un libro muy bonito y que nos habla acerca de las historias sucedidas en nuestro país. Bueno chicos, eso ha sido todo, pero yo me tengo que ir. Pero no se preocupen porque nos vemos en nuestro próximo programa aquí por USMP TV Aprende con Todo. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la sociedad peruana a inicios del siglo XX. ¡No te lo pierdas!